Sí. Vale la pena. Vale la pena. Fíjate, señores. Sobre el beat que está en el beat. Bailan por semanas en la playa y toman gin y yo te digo, el ritmo es su pasión. Hace 2 minutos te subiste en este viaje. Mira cómo suena, cómo ríe su baby. Viene de la mano, no. Y yo te digo, todos enloquecen por aquí. Hoy, todos enloquecen por aquí. Y bueno, nos vamos día de paseo al Salto de las Brujas. Más o menos un viaje, creo que de 1 hora desde la ciudad de Tarapoto, pero promete ser espectacular porque son unas cascadas que para llegar hay que caminar unos 20-25 minutos y luego vamos a ir a otras y a otras y a otras cascadas. Así que el viaje parece prometedor. Lo único que no me gustó, que me dejaron esperando en el hotel hace menos como 1 hora antes de llegar el autobús a recogerme. O sea, me dijeron a las 9 de la mañana, pero llegaron a las 10. Pero no importa, ya estamos aquí. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hacia el Salto de la Bruja. En este momento ya nos estamos pues retirando de la ciudad de Tarapoto. Estamos saliendo. La ciudad de Tarapoto, conocida también como la ciudad de las palmeras. ¿Saben por qué? ¿Por qué se le conoce? Por las palmeras. Por la gran variedad de palmeras que hay aquí en la región. Pero en especial una de ellas, la palmera barrigona. Esta palmera barrigona, su nombre científico es Taracutis. De ahí es que se toma el nombrecito para la ciudad de Tarapoto, conocida pues como la ciudad de Tarapoto. Esta palmerita tiene en forma de barriga, por eso se le conoce como la palmera barrigona, como si fuera una mujer de 2-3 meses gestando, tal, tronco. ¿Cómo están mis queridos ñañitos? Finalmente aquí me encuentro en un paseo turístico al Salto de la Bruja que promete ser realmente espectacular. Vamos a visitar 3 tipos de cataratas, vamos a visitar unas lagunas que están escondidas y luego hacer una caminata más o menos de 30 minutos para poder apreciar esta maravilla de la naturaleza. Miren, me encuentro en este momento, no tenemos ni siquiera recepción telefónica, está realmente bien alejado. Hemos manejado más o menos como 50 minutos fuera de Tarapoto y vamos a visitar las cascadas de Carpilluyaco, ¿sí? Carpilluyaco, algo así parecido. Pero bueno, esto promete ser encantador. Ahora hemos hecho una parada para pedir la comida, luego nos cambiaremos de ropa y de ahí a iniciar la caminata. Así que gente, les voy a cortar en este momento porque voy a ordenar mi comidita para el regreso. Bueno gente, finalmente hemos llegado a la cascada del Salto de la Bruja. Nos espera una caminata más o menos de unos 30 minutos y bueno, promete ser la cosa muy espectacular, muy buena. Estamos aplicándonos en estos momentos repelente contra los mosquitos porque dicen que hay mucho, así que vamos a ver. Espero que no me coman porque en Cusco realmente me han comido todo el brazo, miren. Y menos mal que estaba ya con pantalones largos, pero aquí estamos con ropa ligera y espero pues que, no sé, les gusta mi sangre. Espero que no me pique, no me coma, por favor. En fin. La primera es el Salto de la Bruja. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir avanzando. Vamos a llegar hasta la playa. Pero no nos vamos a quedar acá, sino que vamos a ir un poco más arriba. Vamos a hacer vamos a hacer que escalar. Mario va a tener fucking mosquitos. Homenaje a esta planta, yo te digo ojete, no va este, ¿no? Ojete es este árbol.
Este es un árbol medicinal de la selva, ñaño. Cuando la persona es tomador, no le cigarro, es dormilón, arragán, esto lo da de tomar, a el muchacho cambia. Hay que darle oje al Mayer. Okay. This forbidden to take off the plant from here. Yeah. So you can't take any piece of plant. Aquí la caminata dentro, en medio de la selva, de la jungla tropical, en plena Amazonía peruana, gente. Mira hasta dónde me he metido, simplemente para mostrarles a ustedes dónde se encuentra su amigo el zorro viajero. Uy, 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 uy. La verdad que es un poquito difícil, por algunas partes es resbalosa. Qué interesante, hay cosas que aquí nunca había visto. He estado ya en la Amazonía peruana, en Iquitos, pero esto es completamente diferente. Tenemos una caminata por delante de 30 minutos. Miren el camino. La caminata al Salto de la Bruja es una experiencia impresionante. Desde el momento en que empiezas, te sumerges en la selva rodeado de una vegetación densa y vibrante. Es un recorrido que puede durar entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo del ritmo y las paradas para disfrutar del paisaje. El sendero es algo empinado en algunas partes, pero la recompensa es impresionante. Llegar a la cima de la cascada y ver cómo el agua cae con fuerza desde una altura considerable, rodeada de un entorno natural lleno de verdor. El sonido del agua, combinado con el canto de los pájaros y el murmullo de la selva, crea una atmósfera mágica. Son las 11:25 de la mañana. Hemos comenzado la caminata hace 5 minutos. Y entonces quiere decir que nos espera aún una caminata de 25 minutos. Sí, son puras subidas. Yo no sé, desde que llego a Perú, todo ha sido subida, subida, subida. Escaleras, escaleras, escaleras. Me imagino que regresaré a Europa pues super fit, porque la quema de calorías ha sido bárbara, o está siendo bárbara. Bueno, nos prometen llevarnos a un sitio donde bañarnos, ver unas cataratas hermosas, y esto promete ser bonito. Felices. No les había comentado que el nombre de nuestro grupo, somos 17 personas que hemos venido en el minibús. El nombre de nuestro grupo es Ziquizapa. Qué gracioso. ¿Y sabes qué significa Ziquizapa? Hormiga, culo grande. Están cansadas, ¿eh? Como les decía, Ziquizapa significa culo grande. Zique, culo, zapa, grande. Es que aquí en la región hay unas hormigas a las que se llama Ziquizapa y son hormigas culonas. Entonces, claro, se les llama así de esa manera. Y entonces nuestro grupo se llama Ziquizapa y la guía nos dice: ¿todo bien, Ziquizapas? Y bueno, ya hay unas chicas que están cansadas ahí. Seguimos avanzando. Dígame, yo voy a estar subiendo. La gente le falta físico, pero bueno, por eso es bueno hacer ejercicio, para no cansarse. Gente, me muero. Un calor infernal. Y eso que el sol no está brillando. La temperatura hoy había prometido más de 30 grados. Estamos a la cola del grupo. Miren esto. El Salto de la Bruja. This is the jump of the witch. La gente ya se ha comenzado a dar su chapuzón. Están bajando por grupos. Nosotros todavía estamos de subida, o sea, tenemos para rato. Yo creo que el refrescón es antes de irse. Bueno, acá es un punto de parada. Bueno,
punto de descanso. Punto de descanso, nosotros recién llegamos, pero el resto ya se va otra vez. No importa, seguimos. ¿Qué mierda es esto? Miren, gente. Lo que hay que trepar acá para poder llegar a la catarata principal de la Bruja. Dice ahí siga. Y yo estoy al final de la cola. La gente ya había descansado y nosotros aún nada. El chapuzón va a ser bien merecedor, porque aquí todo el mundo está sudando como chancho al palo. Bajamos. A ver, alcanzamos. Buenos días. Buenos días. So amazing, dice. Wow, miren esto. Y esto es completamente natural, gente. Esas raíces de estos árboles. Buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. Espero que el antirrepelente haga su efecto, porque están en medio de la jungla. Tú no los ves, estos desgraciados, estos chupasangre vienen, tú no sientes nada, pero se están comiendo vivo. Y luego, claro, en la noche cuando llegas a tu hotel vas a ver tu cuerpo cómo está. Ok. Has to climb like this. Put it inside the camera. Esto sí es aventura extrema, señoras y señores. Bueno, si me caigo ya fui. Adiós cámara, adiós rebajero. La mierda. Okay, what's not? This is so difficult. You just have to follow the big stones. It's not slippery though. Yeah. Come here. Did you get it? Yeah. All right. Hola. La verdad que está así bien pendejo. Mire cómo estoy sudando en estos momentos. Pero wow. Acabamos de ver una rana pequeñita color amarillito que solamente las había visto en el zoológico. Tengo incluso hasta los lentes empañados de la humedad que existe acá. Simplemente es un saltito largo. Ay, espaciado. Oh, mira, look, the blue. Wow. Yeah. Wow. Mira. No se muevan, no se muevan. Ah, increíble, gente. Increíble, una mariposa azul enorme, como dándonos la bienvenida. Oye, otra vez acá a cruzar con las cuerdas. Ok, ya estoy podrido, parece esto George de la Selva. Just step on the dry rocks. Oops. The wet are a little bit slippery, yeah? Don't step on the wet rocks.
Sencillamente lo que estoy viendo acá no tiene nombre. Esto está sencillamente espectacular, gente. Miren eso, miren eso, miren eso. Qué maravilla de la naturaleza. Aquí el zorro viajero desde Tarapoto mostrándoles esta inmensidad que es tan hermosa, gente. Wow. Bueno, sigue la aventura. Yo no sé por qué la gente deja su plástico acá. Mucha falta de cultura en este país. Pero bueno, vamos a ver. Oye, malanete. Oh, malanete, yeah. Oh, okay. What the fuck is that? Look at this. You have to really climb. No fucking way, look at that. Oh my god. Wow. But we can go around, I think so. If you can also. If you want to go straight, then or you wait have to be on the back side. Oh, okay. Yeah, but better you go around, ¿eh? Or you want to try that like this. Bueno, ya me toca subir esto. Y a la de Dios, a la que salga. Si me resbalo me saco la mierda de Dios cámara. You did it. Finalmente, después de una escalada fuerte, hemos llegado. Hay que estar en muy buena condición física para venir aquí, ¿verdad? Oh, sí. Pero bien. Ejercicio para el corazón. Y miren esto, gente. Sí. Vale la pena. Vale la pena. Fíjate, señores. Aquí su amigo el zorro viajero reportándose desde Tarapoto. Miren esta belleza, gente. Miren esta belleza. Me encuentro en estos momentos. Se dice el lago turquesa en Tarapoto, gente. Y es que su nombre lo dice todo. Miren estas aguas turquesas en las que estoy bañando en estos momentos. Hay muchas rocas abajo, está resbaladizo. Pero vale la pena haber venido acá desde Tarapoto. Ha sido un viaje más o menos en auto de unos 50 minutos y luego una caminata de media hora para llegar a esta catarata. Son 3 las cataratas que visitamos. Luego nos van a llevar a otras más y a otra. En total 3. Tenemos que ver la catarata del Salto de la Bruja. Luego vamos a ir a almorzar y finalmente a eso de las 5 de la tarde nos llevarán de regreso a la ciudad de Tarapoto. O sea que todavía hay bastante por ser y ver aquí. Miren esto, gente. Qué belleza, simplemente no tengo palabras. El estar acá es simplemente una bendición, gente. Qué chévere, ¿eh? Miren, una gruta acá atrás mío. No me atrevo a entrar, está oscuro. Pero el resto es sencillamente espectacular aquí en Tarapoto, gente. Y esto está lleno de gente. El agua es friecita, increíble el contraste, un calor bárbaro afuera, yo sudando como chancho. Y meterse al agua heladita, es simplemente refrescante. Ahora está acá la sesión de fotos. Este es el grupo de los fuelices. Después de disfrutar del salto, se puede bajar y nadar en las pozas formadas por el agua, un verdadero alivio después de la caminata y una forma perfecta de refrescarse. La sensación de estar en este lugar tan apartado de la civilización en medio de la naturaleza salvaje es indescriptible. Además, Tarapoto tiene otras atracciones igualmente fascinantes. Una de ellas es la playa de los Cocos, ubicada cerca del río Chilcayo.
Es un lugar tranquilo, ideal para relajarse y disfrutar del sol. La arena es fina y el agua del río es cálida, perfecta para un baño en un ambiente más tranquilo que las playas del océano. No muy lejos de allí está la Laguna Turquesa, un lugar de aguas claras y calmadas, rodeada de vegetación exuberante. Se dice que las aguas de la laguna tienen un color azul tan intenso que parece surrealista. La selva que rodea Tarapoto es otro de sus atractivos más fascinantes. Es un lugar lleno de vida donde la flora y fauna tropical se muestran en su máximo esplendor. Durante la caminata hacia el Salto es común encontrar especies de aves, insectos y pequeños mamíferos. La vegetación es densa y a menudo puedes escuchar el sonido de los monos, loros y otras especies que habitan en la zona. Es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y la fotografía, ya que la biodiversidad es impresionante. Estar en la selva es una experiencia única, donde se siente que el tiempo se detiene y uno se conecta con la naturaleza de una manera profunda. Cada rincón de Tarapoto tiene algo especial y la caminata al Salto de la Bruja es solo el comienzo de un sinfín de maravillas naturales por descubrir. Bueno, la hora del baño terminó, estuvo muy refrescante, muy placentero haber venido acá, valió la pena, realmente no deja de sorprenderme Tarapoto. Bueno, en general creo que todo el Perú guarda sus lugares hermosos, sus misterios, sus cosas hermosas por visitar y aún queda mucho más por ver. Hay que pedirle siempre a Papá Lindo que nos dé tiempo, que nos dé vida para poder visitar todas estas hermosuras. Así que vamos al siguiente punto, gente, que todavía sigue la aventura. Ahora viene la bajada. La bajada está, pero también la cagada. Necesito... La gente sube y baja. Y yo no sé cómo carajo vamos a hacer, pero bueno, si este video no sale quiere decir que me caí y la cámara se destrozó. Esto es la jungla, señores. Acá si no tienes, ya 2 veces casi me resbalo. Menos mal que han puesto unas sogas acá, unas cuerdas para poderse sujetar, porque hay muchas piedras que son resbalosas y si no te agarras como tiene que ser, pues adiós. Miren esto, la gente tiene que bajar muy despacio, porque en realidad está bien difícil de bajar así de rápido. No es sencillo, no es sencillo. Está bien resbaloso. Estoy tratando de agarrar con una mano la cámara y con otra... ¡Uy, carajo! Bueno, si no la hago ya saben. Todo sea por ustedes, mis queridos amigos.
Todo sea por filmar dónde se encuentra el zorro viajero. Uf. Creo que voy a tener que dejar la cámara a un costado, puesto que está bien difícil. No he traído el sujetador de la mochila para la cámara. Bueno, tremenda acción. Tremenda acción. Miren, miren, miren la altura en la que estamos, gente. Miren la altura. O sea, si la subida fue un poquito complicada, la bajada no lo es menos. Al menos han construido acá sogas, han puesto cuerdas para poder uno agarrarse, si no, uno no la hace. Voy a tener que cambiar de mano a la hora de bajar, porque si no me saco la M cambiando de mano izquierda la cámara. A ver, ahora sí. Dame de acá. Just be careful. Miren eso. La bajada es realmente bien empinada por la cucha. Bien empinada la bajada. Uf. Can we make it? Yeah, very high. Está más largo. Ahora vete para la derecha. Yo sí con el banco. Un ratito, chicas, un ratito. Yeah. El Salto de la Bruja en Tarapoto, Perú, es una de las cataratas menos conocidas pero más impresionantes de la región. Sin embargo, la caminata para llegar hasta ella es bastante desafiante, especialmente la bajada final, que es empinada y puede volverse peligrosa si no se tiene cuidado. La ruta incluye senderos de tierra suelta, raíces expuestas y piedras resbaladizas, lo que hace que la bajada sea difícil, sobre todo después de lluvias. En algunos tramos, la pendiente es muy fuerte, por lo que se recomienda bajar con calma apoyándose en troncos o raíces. Algunas partes del descenso tienen cuerdas instaladas para ayudar a los visitantes a sostenerse. Es crucial llevar un buen calzado con agarre, ya que el camino es resbaloso y se han reportado accidentes menores por resbalones. El trayecto de bajada puede tomar entre 20 y 40 minutos dependiendo del ritmo y la condición física. ¿Pero vale la pena el esfuerzo? Definitivamente. A pesar de la bajada difícil, el Salto de la Bruja ofrece una cascada impresionante con aguas cristalinas, rodeada de naturaleza exuberante y un ambiente místico. Muchos viajeros dicen que la aventura extrema para llegar hace que la experiencia sea aún más especial. Y bueno, lo que ven atrás mío, gente, miren esa maravilla. Qué espectáculo natural tan hermoso. ¿Ah? Miren eso. Uf, que realmente vale la pena venir acá. Esto realmente no deja de sorprenderme, como les dije, los recursos naturales y lo que se encuentra en este país, mi querido Perú, es inmenso, es infinito. Si piensas hacer este paseo, te recomiendo llevar ropa ligera, buen calzado, agua y un guía local si no conoces la ruta. Bueno, gente, ya salimos de un lugar que se llama La Playa y ahora nos vamos a otro que se llama el Salto de la Bruja. Pero miren, acá, joder, para cruzar, realmente, miren esto. Hay que saltar rocas, hay que saltar de aquí para allá, puesto que si saltas mal o la piedra está rocosa, te resbalaste y te jodiste.
Bueno, seguimos el camino. Realmente es bonito, bonito, gente. Es bonito realmente venir acá. Valió la pena, valió la pena. Yo estaba un poquito molesto porque se demoraron en recogerme, pero a las finales valió la pena. Qué hermosura, qué hermosura. Miren eso. Miren esa belleza natural. Adelante. Qué belleza natural tan impresionante que tiene mi Perú. Miren eso, gente. Qué hermosura. Acá las chicas van a tomarse su foto y luego hay que cruzar por esa soga. Bueno, otra vez aquí a cruzar el río agarrándose de la soga. Voy a cambiar de mano porque si no, no la hago. Voy a resbalar. A ver. Pues sí. Hay que agarrarse acá de las sogas y mirar por donde uno camina porque si no te vas a la mella. Este lugar se le llama El Cañón. Algunas piedras están rebalosas, hay que tener cuidado. Ya, casi no la hago. Hold it, hold it, hold it, hold it. Mata. No te aguanto. Wow. Son hermosas esas mariposas de alas azules que se te acercan como dándote la bienvenida o como diciéndote, oye, extraño, ¿qué haces aquí en mi territorio? Pero qué hermosura de mariposas, qué hermosura, qué bonito. Yo ahorita no tengo ni idea. Si me saco la M, me jodí. A ver. Otra vez bajada. Aquí hay que cruzar otra vez el río y agarrarse de la cuerda porque si no, señores, nos vamos a la mella. Ya está, la hice. So clear water. Seguimos hasta el Salto de la Bruja. Qué belleza de paisaje, qué belleza. El agua cristalina, parece una piscina. Looks like a natural swimming pool and so clear water. Ya me parezco a Tarzán de tanta cuerda haber agarrado el día de hoy. A ver si no me resbalo, a ver si no me saco la M. Ok. Ok.
Aquí hay que pasar también otra vez agarrándose de una cuerda. Ups. Ya me mojé el zapato. Fuck, I got wet. Ya, no está tan difícil, pero si piensas una roca que está resbalosa, ya fuiste. Ya, crucé. Y seguimos caminando. Tenemos que llegar hasta el último destino, que es el Salto de la Bruja. De ahí también uno puede bañarse si quiere. Uf. Qué misteriosa es. This is the jungle. This is the Amazon. Es el Amazonas, señores, el Amazonas. Ya, el sonido de la selva. Miren esa formación. Look at that. Qué interesante es estar aquí en plena jungla y escuchar el sonido de la selva, los pájaros, los diferentes animales que viven aquí. Imagínense la cantidad de especies que deben habitar aquí en la selva y ver unas mariposas azules hermosas que están volando por todos lados. Bueno, es sencillamente increíble. Me gusta el sitio y haber llegado aquí a explorar el pleno Amazonas. Es súper hermoso. They're current there. Look at the leaves, yeah, they are working together. Y bueno, gente, en estos momentos me encuentro en otra de las cataratas aquí en Tarapoto. Se llama el Salto de la Bruja. ¿Por qué? Ya se los contaré luego. Pero bueno, gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like con la manito, de compartirlo, coméntenlo siempre. Suscríbanse, no sean tacaños, que eso no cuesta nada. Y de esta manera ustedes me van a ayudar a que mi canal crezca un poquito más y más. Y todos sepan en estos momentos dónde se encuentra su amigo de siempre, el Zorro y Viajero. Yo sigo mostrándoles un poco más aquí de la selva amazónica de Tarapoto en la República del Perú. Así que, gente, seguimos con el video que todavía no se ha acabado. Uy, la verdad que aquí esto sí se pone más picante y más interesante, ¿eh? La caída de esta catarata es bien alta. Yo no voy a ir, pero bueno, se nota. Miren ustedes por sus propias. El Salto de la Bruja es una de las principales atracciones turísticas de Tarapoto, una ciudad ubicada en la región amazónica del Perú. Se trata de una impresionante cascada situada en el distrito de San Antonio de Cumbasa, a unos 20 minutos en automóvil desde el centro de Tarapoto. Esta cascada es famosa no solo por su belleza natural, sino también por la leyenda que la rodea. Según la tradición local, la cascada se llama Salto de la Bruja porque en tiempos antiguos se decía que una bruja habitaba la zona y tenía la capacidad de transformarse en ave para escapar de sus perseguidores. En una ocasión, la bruja fue acorralada y se lanzó desde la cima de la cascada, cayendo al río con un gran estruendo, dejando atrás una estela de magia y misterio. El lugar es ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, ya que los visitantes pueden realizar caminatas por la selva, cruzar puentes colgantes y disfrutar de un refrescante baño en las aguas del río que cae desde la cascada. Además, la zona es conocida por su flora y fauna diversa,
lo que hace que el viaje sea aún más interesante para quienes disfrutan del ecoturismo. Dicen que este árbol es medicinal. Hay que abrazarlo para que te escuche y te cubre. Dicen que las raíces tienen propiedades muy buenas. Y bueno, abrazar siempre un árbol es bueno porque se lleve toda esa energía negativa que tenemos dentro de nosotros. Gracias. Y bueno, mis queridos amigos, el paseo se está acabando. El paseo a las 3 cataratas ha sido sencillamente espectacular. Lo voy a llevar siempre grabado en mis recuerdos, en mi memoria, en esta cámara también. Y bueno, espero que este corto video pues les haya gustado. La de siempre, gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, denle like con la manito, compártanlo, coméntenlo, para que así de esa manera YouTube haga esparcir mi video un poquito más y más alrededor del mundo y todo el mundo sepa dónde se encuentra su amigo el zorro viajero. Gente, ya saben la de siempre, ámense, quiéranse, rían, coman bien, respeten y denle gracias a Papá Lindo de que estamos vivos. De momento el zorro viajero se va despidiendo porque va a ir a comer un poquito, es necesario, está incluido en el tour y seguimos más adelante con otros videos. Así que espero que les haya gustado el video, gente. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.